Listo. Bueno, lo que decía es que lo que estamos haciendo es, pues, ver una embarradita, como quien dice, a los autores que más nos dan herramientas para entender del fenómeno del cual estamos hablando, pero son un mundo de autores y no solo de autores. Ahorita, como se han dado cuenta, nos hemos centrado, hemos visto más artes como la literatura, por ejemplo, la arquitectura, pero en general nos hemos centrado en la plástica, en tanto la pintura como el dibujo, etcétera. Empezaremos a ver más artes. Hoy, por ejemplo, empezaremos hablando de música, porque para el tema de hoy la música es muy importante. Me quedé con muchas ganas de que en esta sesión viéramos algo de arquitectura, pero como tengo también la intención de abordar un poco los textos que leímos durante la semana pasada y la antepasada, que entonces no cupo arquitectura en esta sesión, pero vamos a retomarlo la próxima sesión que hablemos del romanticismo, porque hay una cuestión muy interesante ahí con la arquitectura, que regresan a la arquitectura medieval y entonces veremos un poco de arquitectura, porque también es muy interesante. Y en el neoclásico también hay obras muy interesantes arquitectónicamente hablando, sobre todo porque ya entra en este relato occidental una nueva nación que nace en América, que son los Estados Unidos, y empiezan a consolidarse como una república liberal y necesitan arquitectura digna de ello y van a recurrir precisamente al neoclásico. Pero bueno, es nada más un adelanto. Esto realmente lo vamos a ver la próxima sesión. Vamos a ver un poco de arquitectura, porque hoy veremos también un poco de música e iremos diversificando un poco las artes de las cuales vamos hablando. Pero como se imaginan, pues nuestra cultura actual es totalmente visual. Si bien todo tipo de artes nos increpan, todo tipo de artes hoy en día hoy también hablaremos un poco de eso, porque la música también tiene una cualidad parecida. Pero en general las imágenes, estamos rodeados de imágenes y la interacción que tenemos con imágenes todos los días es curiosa. Piensen en los memes. Eh, Hay memes muy literalmente hechos de piezas clásicas de arte, pero no necesitan ser piezas clásicas de arte como las que estamos viendo en este curso, sino son imágenes que de alguna otra manera, la mayoría de ellos gracias a la cultura popular, se han impregnado en nuestra memoria y van reproduciendo la cultura. Es por eso que podemos poner una misma escena de un meme con muchísimos textos en muchísimas situaciones diferentes, inclusive trascender el mismo contexto de la imagen. Llega un momento donde aunque no hayas visto la película o el capítulo de Los Simpson o el contexto del cual está sacado ese meme, de todas maneras entendemos porque hay un pedacito de cultura que se está pasando a través de esa imagen. Oye, eso hablando de los memes, como de actuales, los memes de internet, digamos, los que vemos en Twitter o que vemos en Facebook, etcétera. Pero las imágenes que estamos viendo hoy en día también son memes, son imágenes. Hoy nos va a quedar muy claro. Lo veremos cómo es la posibilidad memética de las imágenes, y nos llevará también a entender un poco la realidad en la que vivimos el día de hoy. Em, Vamos entonces a la presentación. Como siempre, yo los invito a varias cosas. En lo que pongo, les comparto la pantalla. Los invito uno a participar. Miren, ya vi que escribieron cosas en el chat. Berenice, buenas tardes. Estuve viendo la anterior sesión, sumamente interesante. Te felicito. Muchas gracias, Berenice. Estos te agradezco lo que me toca a mí, pero es que estamos viendo también temas muy, muy interesantes y que se relacionan directamente con nuestra realidad. Eso antes de, bueno, más bien en lo que les comparto la pantalla, es algo que quiero que quede muy claro. También por eso empezamos desde la primera sesión hablando de Hegel y de Freud, porque esto que estamos viendo desde las primeras imágenes, eh,
del arte desde la... ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya están... Ok, perfecto. Desde las primeras imágenes prehistóricas de las que empezamos a hablar en este curso hasta las que vamos a ver hoy y las que seguiremos viendo, nos hablan de la realidad en la que vivimos hoy en día. Hoy nos relacionamos con la realidad y con nosotros mismos a través de estos memes, estas hago un paréntesis para explicar esto de meme, porque estoy usando esta palabra. Realmente la palabra meme la instauró un científico darwiniano o darwinista llamado Richard Dawkins, y está haciendo una especie de analogía entre la palabra gene en inglés, a la palabra meme en inglés, ¿no? Y dice que de la misma manera en la cual por los genes se transmite información genética, en el cómo somos fisiológicamente, por poner algún ejemplo, los memes lo que hacen es reproducir aspectos culturales, digamos, es la unidad mínima de reproducción de la cultura, eso es el meme. Y la imagen sirve muchísimo para eso porque condensa en una sola, a diferencia de la música tiene otras cualidades de las cuales les digo que hablaremos hoy, pero... las imágenes tienen esa capacidad de condensar en un vistazo, en muchísima información. Es inclusive para términos de reproducción de la cultura mucho más eficiente que el lenguaje mismo, las imágenes. De ahí la frase cliché, tilinga y cursi de que una imagen dice más que mis palabras. Justamente se refiere a ese fenómeno. Pero bueno, entremos en materia, porque si no nos quedamos filosofando con esto todo el día. Porque estamos ahora en el neoclásico. Recordemos que venimos del barroco. Vimos que todo el Renacimiento, digamos, se desbordó y empezamos a ver a estos artistas que empezaron desde hacer algo a la manera de los renacentistas, ¿no? Tratando de copiar eh, primero como los ideales de proporción y de belleza que habían hecho estos genios del Renacimiento y después cada uno desarrollando su personalidad. Es por eso que podemos ver muy claramente en las pinturas de Caravaggio el tenebrismo y este claroscuro tan marcado y de tanto contraste. Podemos ver ahora que tenemos en pantalla al mismo Velázquez con estos juegos de perspectiva y de filosóficos dentro de las pinturas. Podemos ver a Rubens y la desproporción de etcétera, ¿no? Cada uno empieza a desarrollar una personalidad. Y es por eso que esta pintura que tenemos en pantalla es tan importante. Se habla tanto y tanto y tanto de esta pintura, pero déjenme tratar de resumirles en muy pocas palabras por qué esta pintura se le conoce como la pintura que lo cambió todo. Dejando a un lado la destreza técnica con la que está hecha, que es muy evidente y muy impresionante, como la técnica y el realismo con el cual están hechas las proporciones y las figuras. Vamos a dejar eso a un lado porque no es que sea menos importante, pero no es la razón por la cual pasa la historia esta imagen y no es la razón por la cual cambia la historia del arte para siempre, sino la razón es por la que está el mismo Velázquez ahí. Este es un retrato, como podemos ver en el título, La familia de Felipe IV. Este es un retrato real. Esas personas que se le llaman las meninas porque son las que acompañan a la infanta que está al centro. Pero los reyes, como les decía desde la sesión pasada, están al fondo en un espejo y es el retrato de ellos mismos. Y el que sale eh, de manera, es el que resalta de manera más clara de todo el cuadro, no es el rey, no es la infanta, no son las meninas, es el mismo Velázquez. Y, y haciendo alusión a este juego barroco de llenar de elementos, pues en cada pedacito de la pintura en la cual nos paremos, vamos a ver algo de información interpretable, desde lo evidente, el juego con el espejo y las perspectivas y el pintor es el pintor que sale en la pintura pintando la pintura misma.
que nos oculta porque la vemos detrás. Todo ese juego filosófico tan cargado del barroco está presente aquí, pero lo más importante de esta pintura es que Velázquez está en el retrato de la familia real. Es equivalente si hoy, imagínense que ustedes hacen una boda, ¿no? Un evento muy fancy y contratan un fotógrafo, a un fotógrafo de gran categoría, al mejor, les cobra bastante caro porque es un gran fotógrafo, un artista. Pero a la hora de tomar la foto familiar de los novios y sus familiares, etcétera, él pues pone la cámara en un tripié y se pone a un lado junto con la familia. ¿No les parecería como absolutamente escandaloso? Por mucho que este fuera un gran artista, este fotógrafo, esto es una foto familiar. No tiene nada que hacer aquí ese señor. Y aquí Velázquez se atreve a incluirse en esta imagen. Se incluye a sí mismo. Y no solo se incluye a sí mismo, sino se incluye haciendo el oficio por el cual está siendo contratado, que es el pintar. Está elevando la categoría de pintor al de la familia real, simbólicamente en su cuadro. El pintor va a dejar de ser, en la España de esta época de la cual estamos hablando, los pintores eran no más que personas que ejercían un oficio, algunos de manera muy diestra, como podemos verlo con los artistas del barroco, otros no tanto, pero eran eso, eran eso y no más, una persona que ejerce un oficio y que eran contratados por los que realmente importaban, que era la realeza. La realeza se servía de los pintores para demostrar pues el dinero que tenían, el poder, la fastuosidad con la que vivían, la dignidad de su sangre y de su casa real y un larguísimo etcétera de cosas que querían, ¿no? Y Velázquez se da cuenta que estas personas pueden hacer esto gracias a personas que ejercen su oficio como él, como un pintor. Y él se da cuenta de ello, se pone ahí en la pintura y el artista va a empezar muy lentamente a dejar de ser una persona que ejerce su oficio a un intelectual. ¿No? Ya vemos a estos poetas de los cuales hablamos un poco de Góngora, un poco de Lope de Vega y hablamos un poco de Cervantes también la sesión pasada. Estas personas ya eran intelectuales, ya tenían muchísimas lecturas, ya conocían de la realidad en la que vivían y todo lo expresaban, conocían muchísimo de tradición griega y todo lo eh, mostraban en el arte que producían. Y es por eso que no solo Velázquez es como el icono, como el que enarbola esta carga, pero en esta época de la tradición occidental del arte, quien tiene esta batuta es Diego Velázquez. Por eso es que se considera uno de estos artistas bisagra, que de pronto hoy veremos también mucho de esto, de artistas que fueron los pioneros en los estilos que fueron surgiendo. A eso me refiero, ¿no? Entonces, por eso traigo muy brevemente otra vez a colación esta pintura del barroco, en este caso, obviamente, barroco español. Vamos a hablar mucho de España. ¿Por qué hablaremos tanto de España? La tradición occidental es un país muy, muy rico en todas las artes. Si bien todos los países europeos contribuyeron en medida muy importante a esta tradición de la cual hablamos, eh, España tiene un protagonismo interesante en este relato que estamos platicando. Ahora que veo esta imagen y que vemos esta imagen, les voy a hacer una pregunta, a ver si me ayudan a contestarla. Em, ¿Cuál sería la diferencia entre el músico de la izquierda y el músico de la derecha? ¿No? Digamos, ¿cuál sería la diferencia entre la música producida, hecha, interpretada, que hace el músico de la izquierda o el músico de la derecha? En otras, a ver, ya hay gente contestando, acá tengo el chat. Tiempos, ok, eso es algo importante, ¿no? Desde el look que tienen es bastante diferente y pues el de la izquierda tiene un instrumento que es eléctrico, tiene que conectarse a la electricidad, entonces sí, están separados por el tiempo, pero ¿qué más?
Como dice Ana, lo electrónico así es. Voy a hacer más específica la pregunta para a ver si ve a dónde voy. ¿Cuál sería la diferencia entre la música popular y la música clásica? La que conocemos como, ambas las voy a entrecomillar, por supuesto, ¿no? Porque son términos no muy exactos, sino ambiguos, ambos dos. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre lo que conocemos como música clásica, representado por el músico de la derecha, y lo que conocemos como música popular, representado por el músico de la izquierda? Ritmos. El ritmo, como ustedes saben, es el elemento más importante de la música, porque no se puede hacer música sin ritmo, se puede hacer música sin notas, pero no se puede hacer música sin ritmo. Una característica que tiene que estar en, eh, en la música siempre es el ritmo, el tiempo, el reproducir sonidos mediante el tiempo. Y a lo mejor son ritmos que se producen de manera, con timbres diferentes por la distancia de años que les separa, pero son ritmos muy parecidos. El pop es todo 4x4, nos dice Mar. Ok, sí, también el pop es mucho más repetitivo y predecible, pero también tenemos, por supuesto, obras clásicas 4x4 repetitivas, predecibles, sin mucho juego, ¿no? Como tanto tenemos, si a lo que te refieres es como las variaciones, tanto tenemos como piezas clásicas que son muy predecibles y repetitivas y sencillas, tanto tenemos como piezas de arte pop, de bandas de rock súper complejas y con cambios de ritmos y ¿cuál sería? También nos hablaban del tiempo, ¿no? Al principio. Si bien la gran mayoría de la música clásica es antigua y la gran mayoría de la música pop es más reciente, ahí se empalman, ¿no? Porque hay música de jazz de principios del siglo XX que ya decimos que son clásicos, pero realmente son música popular. Y la música clásica pues se sigue componiendo, ¿no? Hay músicos que hoy en día que aprenden y componen y hacen, representan sinfonías, así que hoy en pleno siglo XXI, en 2025. Nos dice Ana que el clásico era bajo pedido, y ya más o menos nos vamos acercando a lo que nos va a diferenciar esta, estos dos tipos de música. El contexto social, nos dice Pilar, no entiendo bien a qué se refiere, pues tienen contextos sociales diferentes, están separados por el tiempo, pero como te digo, el clásico para conmemorar eventos públicos y pero muy interesantes respuestas, ¿eh? Efectivamente, clásico, la música clásica en su mayoría, pero tampoco toda, hoy veremos eso también, era para conmemorar, pero también hay canciones pop que se hacen para conmemorar eventos como el Super Bowl o como eventos también de ese estilo, ¿no? Em, Y las podemos reconocer muy fácilmente. Si yo les pongo una pieza de Chopin y les pongo una pieza de los Beatles, por mucho que la pieza de Chopin pueda ser muy moderna para su época y que el, los Beatles puedan basarse en experimentos clásicos para crear sus melodías, de todas maneras muy fácilmente reconocemos que una es pop y que una es clásica. Bien, Marla. Nos acercamos un poquito más. Qué buena reflexión estamos haciendo. La música popular existe desde siempre. Eso es muy interesante, porque cuando hablamos de música antigua siempre nos viene a la cabeza un señor como el de la derecha. La música que hacían estos eran una minoría, marcaron tradición, por supuesto, gracias a esta tradición occidental de la cual estamos hablando. Y la música popular, mucha de ella se logró rescatar, otra se perdió en la historia y en el tiempo porque nadie habló de ella. Pero también pasa con la música popular de hoy en día. Fíjense cómo es.
mucho más transversal de lo que pensamos, ¿no? Por mucho que sea música pop, realmente la música pop que escuchamos nosotros es la que ya tuvo éxito, la que ya suena en la radio. Por mucho que yo exista el streaming y puedan escuchar bandas como pequeñitas y tener como su contacto en Spotify o en algunas otras plataformas o algunas menos populares como Bandcamp o cosas de ese estilo. De todas maneras, la gran mayoría de la música que escuchamos hoy en día, por mucho que sea música pop, es música exclusiva, es música que hace muy poquitas personas. Son pocas las historias de éxito de este músico nació de la nada porque era pobre y gracias a su habilidad. No, realmente son hijos de otros músicos. Sí. Bueno, vamos a seguir, porque si no también si nos quedamos aquí y les digo que es una sesión muy interesante. La gran diferencia, una de las grandes diferencias y la que nos vamos a centrar hoy en día, es que la música pop de hoy en día, o la que nos referimos como pop, se centra en el intérprete, en la persona interpretando una melodía. Por eso tenemos esta concepción de la versión. Por eso podemos hacer covers de canciones y cada uno le imprime, cada artista. Podemos escuchar canciones de Bob Marley en cualquier ritmo, hasta en mariachi, vaya. Y por eso no se escriben, por supuesto que se pueden transcribir como cualquier música, y no se transcriben en partituras, porque el punto de la partitura es que se preserve tal cual, que se escriba la música como escribe cualquier otra cosa. eh, y que tal, la música clásica se centra en el compositor, ¿no? Por eso se escribe y se preserva tal cual. Hay todo un debate de a qué ritmo Beethoven hacía sus trabajos, porque que el metrónomo no lo usaba correctamente. Entonces, porque el punto era tocarlo tal cual lo había compuesto Beethoven. Aquí, si voy a tocar una canción de John Lennon, pues es poco importante eh, que yo la toque o que la haga exactamente como la pensó o como la compuso John Lennon. Es más, quién sabe cuál. Hay tantas versiones de las canciones de John Lennon que a lo mejor no se sabe cuál es la original de alguna canción en particular, ¿no? Vamos, ¿por qué empiezo con esto? Primero porque vamos a hablar de una nueva arte que es la música, pero también porque vamos a ir viendo cómo la modernidad va adueñándose de el arte. Este concepto del arte moderno, fíjense cómo para las culturas prehistóricas, como ya lo vimos desde la primera sesión, la cultura no es el arte no es un antecedente, la cultura es la cultura misma desarrollándose y parte de eso era la música. Todas estas sociedades necesitaban música para ser sociedades y para existir. Después, Grecia y Roma van a usar la música, todas las artes, pero ahorita hablamos de la música, van a usar la música precisamente para como parte, como columnas vertebrales de sus imperios, de sus sociedades complejas, y van a tener un lugar en el desarrollo de estas sociedades. Pero una vez que llega la modernidad, la música empieza a ser burguesa, empieza a ser por encargo, como bien dijeron, empieza a ser más para divertimento, empieza a acompañar a la humanidad en lugar de guiarla, como hablábamos con Hegel. A eso se refiere con la muerte del arte Hegel, precisamente, ¿no? Entonces, primero, antes del siglo XX, el compositor es el que va a tener este lugar tan importante, el que crea, el que tiene la creatividad, hoy hablaremos también algo de creatividad, el que tiene la capacidad creativa para desarrollar una pieza musical. Y conforme entra el siglo XX, y veremos el paso que va teniendo el, el arte, particularmente la música, todo va cayendo en el intérprete. Veremos cómo eso también se traduce en la pintura. Vean cómo ya eh, eh, vamos en el siglo XX haciendo una especie de nostalgia del pasado. Retomaremos esto para hablar un poco del neoclasicismo, pero avancemos un poco. Les voy a poner tres melodías. Primero será esta de Johann Sebastian Bach, el concierto de Brandenburgo. Aquí voy a como grabo la sesión y la voy a subir a YouTube,
para que las personas que no pueden estar en vivo la consulten. Voy a tener que parar la grabación cuando ponga el video, pero para los que están viendo esta grabación, pues estos son los videos que voy a poner. De todas maneras, se los mando por correo para que los escuchen cuando estén tomando esta sesión. Este es el primero del concierto de Brandenburgo. Después voy a poner a Mozart, la Sinfonía número 40. Y por último voy a poner a Beethoven con la Sonata para piano número 8. ¿Ok? Son estas tres. Y quiero que por favor, no tengo mucho tiempo como para que nos detengamos, como para que nos detengamos al escucharle una y otra vez, eh, por cuestiones de tiempo, obviamente, pero sí les voy a pedir que ponen entonces muchísima atención en las tres eh, obras. Creo que ven la diferencia. Les voy adelantando algo. Vamos a ver tres obras diferentes de tres épocas diferentes de la historia de la música. Aunque estamos acostumbradas a englobarlas todas como música clásica, realmente hay ciertas diferencias. Eso me refería con ponerlas entre comillas al principio con música clásica. Ahora vamos a ver cuál es esa diferencia. Entonces pongan atención en, eh, en las diferencias, no en las similitudes, se parecen en cosas, pero más bien pongan atención en las diferencias. Primero vamos a escuchar a Bach. Voy a pausar un poco la grabación también. Estamos de regreso en la grabación. Lo siento a los que nos están escuchando asincrónicamente, pero YouTube se pone un poco rejego al subir videos que infringen los derechos de autor, entonces tuve que pausarlo, pero ahí están los tres videos. De todas maneras, se los voy a mandar a todos por, por correo para que los tengan y los puedan escuchar a detalle. Pero a ver, entonces, cuéntenme, ¿cuál vieron que es la diferencia? Vamos a empezar entonces a educar también un poquito el oído. Hemos estado educando nuestros ojos para ver un poco las características del arte antiguo, del arte medieval, del arte renacentista, del arte barroco. Ahora también veremos del neoclásico, pero también podemos ir educando nuestro oído. Y vimos tres piezas, las tres muy diferentes entre sí. No sé si notaron eso, son muy, muy diferentes las tres. No solo en su ejecución, recuerden que pues son ejecuciones contemporáneas, quienes interpretan estas canciones, bueno, no son canciones, estas piezas musicales son personas contemporáneas, dado que sus videos están en YouTube, pero concentrémonos más bien en la pieza musical, no tanto en la ejecución, que son bellísimas como pudieron ver, pero más bien en la pieza. ¿Por qué son diferentes? ¿Quién me podría decir algo? Cualquier comentario es bienvenido. A ver, mensajes, a ver. Hablar. Adelante, adelante, Pilar, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Buenas Son tardes. diferentes estilos y diferentes épocas. A ver si no me equivoco, pero Bach es barroco. Así es, muy bien, muy bien. Es como como una música, bueno, es que hijo, todas son muy emblemáticas, pero más espiritual, más estructurada y llena, ¿no? Como el barroco mismo. Y ya con Mozart estamos hablando de algo elegante, de algo como menos rebuscado, con una estructura más, pues, pues más definida, ¿no? Eh, y Beethoven, pues es más romántica, aunque esta no lo demuestra mucho, pero es un clásico, es una transición de la parte del clásico al romántico, y para mí Beethoven es muy intenso, es muy sufrido. Justamente, muy Es, bien, Pilar, es adelante. dramático, intenso, sufrido. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, ¿no? Excelente comentario, porque le diste al clavo justo que es lo que yo quería como que analizáramos. Estas tres etapas.
como precisamente, como muy bien nos dice Pilar, Bach va a pertenecer al barroco, que fue, ahorita leo los comentarios del chat, déjenme comentar esto rápidamente. Bach pertenece al barroco, es el episodio que acabamos de ver la sesión pasada. Está completamente desbordado. Tenemos, como pudieron apreciar, tenemos tres melodías. Tenemos un violín que está haciendo una melodía, tenemos el clavecín que está haciendo otra y tenemos el cello que está haciendo una más. Después hay otros violines que están haciendo armonía y otro contrabajo que está haciendo armonía también. O sea, realmente es una música súper compleja. eh, que hay que ponerle muchísima atención para distinguir las diferentes melodías que están sucediendo. No el violín, perdón, la flauta. La flauta, el clavecín y el cello estaban haciendo la melodía y los violines y el contrabajo estaban haciendo armonía. Es súper, súper complejo y hay que poner muchísima atención. Hay que conocer un poco de música para entender cómo están dialogando la flauta y los vientos para ver las diferentes melodías y cómo interactúan entre sí. Es algo muy, muy complejo, desbordado como lo es el barroco. No sé si también Marl. Bach y su novedad, innovador contrapunto. Así es, la complejidad en la música empieza a ser algo, no solo en la música, en la pintura. En la literatura, lo vimos desde los juegos retóricos de Góngora, lo vimos desde la inclusión de mitología griega con Lope de Vega, lo vimos con la literatura, la realidad dentro de la literatura, dentro de la realidad, dentro de la literatura con Cervantes, lo vimos eso mismo, pero con la pintura con Velázquez, estos millones de sus cosas sucediendo dentro de una pieza artística, esto es clásico del barroco, ¿no? Después, como nos dice muy bien Pilar, tenemos a Mozart. ¿Cómo escucharon a Mozart? Aquí vean cómo en esta sinfonía número 40 vimos una cantidad enorme de músicos tocando. Para que vean que lo importante no son la cantidad de músicos tocando, había una sola melodía y nada más. Estaban los oboes tocando esa melodía a ratos, de pronto las cuerdas tocaban esa melodía, se iban alternando, pero había una sola melodía. Todo es elegante, todo es muy simétrico. Esto es el neoclásico. En música le llaman nada más el clasicismo, la música clásica. Cuando hablamos de música clásica, realmente estamos hablando de este tipo de música. La música barroca no es clásica, la música romántica no es clásica, pero coloquialmente le decimos a toda música clásica, pero si somos como mucho más precisos, Mozart y esta sinfonía número 40 que escuchamos es música clásica. Eh, Vamos a empezar a ver cómo se va a empezar a poner orden. Este desborde del barroco, el neoclásico va a empezar a decir, no, no, a ver, espérense, vamos a ordenar todo esto. Vamos a regresar. Por eso la sesión de hoy se llama Ad Fontes, que en latín significa de regreso a las fuentes. No, ya se nos fue como si el arte occidental dijera, no, no me gustó como el ritmo al que íbamos y vamos a poner orden en esto. Esto es, y Mozart es un gran ejemplo de esto. Ven cómo está todo ordenadito, ¿no? No hay saltos muy grandes como después los vamos a ver en Beethoven, ¿no? ¿Cómo escucharon a Beethoven? A ver, alguien más que me quiere decir cómo, qué resonó con ustedes, no solo en Beethoven, sino de diferente en estos tres músicos que escuchamos. Azotadísimo, nos dice Marle es Marlene, perdón, ya vi que Marl, sí, Marlene, gracias. Azotadísimo, así es. Eh, el, eh, la música también, al igual que las demás artes, va a seguir más o menos este camino que el relato del arte occidental está trazando. Y ahorita justo estamos en un punto muy importante porque en este siglo XVIII, XIX y venimos del XVI. Perdón, bueno, venimos desde el 16, pero bueno, ahorita déjenme regresar a la presentación para que lo puedan ver en pantalla y nos sea claro a todos.
Y bueno, Beethoven, aquí está. Beethoven, vea cómo juega con las emociones. Ven cómo los silencios son bien importantes. De pronto hace una nota aguda y se queda en silencio 3, 4, 5 tiempos. Y te quedas, eso es completa y absolutamente innovador para esa época. Está jugando con nuestras emociones todo el tiempo. Clásico del romanticismo. Se le llama esta la patética. Patética no tiene obviamente no tiene la connotación que tenemos hoy en día de patético, sino de patos, enfermedad, de alguien que esté enfermo de la vida, ¿no? Eso se refería la patética de alguien que está sufriendo, así como nos decía Pilar, no recuerdo la palabra que usó, pero ha sufrido, muy sufrido, justo eso, justo de eso se trata el romanticismo, ¿no? Este Javier Altozano tiene un video muy interesante donde habla precisamente de estos tres músicos para explicar un poco la historia del arte. Lo hace mucho mejor que yo porque él es músico y los conoce mucho mejor que yo. Pero hace una analogía muy interesante. Vean cómo la peluca de Bach es llena de rulitos, muchísimos rulitos, rulito tras rulito tras rulito, y toda su peluca está llena de rulitos, atascada y desbordada como el barroco. Después Mozart en el clasicismo regresa a un peinado, una peluca muy, muy elegante y nada más trae dos rulitos, ¿no? Dos rulitos de un lado, muy simétrica porque trae dos rulitos del otro lado, muy bien peinado, sin excesos, todo simétrico, armonioso y bien armónico y bien medido, ¿no? Y por el otro Hola, lado tenemos a Gilberto. Beethoven. Dime, dime, dime. No se ve en la imagen. Tenemos la vista de tu escritorio, me parece. Perdón. No, qué bueno que me dices, qué bueno que me adviertes. Ahora sí, me imagino. Ya, gracias. Bueno, ahí estamos en la comparación de las pelucas de estas tres personas, ¿no? Les decía, la cantidad de rulitos que tiene la peluca Bach nos recuerda al barroco, desbordado, atascado. Luego la simetría y los dos pequeños adornos muy discretos que lleva la peluca de Mozart nos recuerda al clasicismo. Recuerden, se llama clasicismo en la música, neoclásico en las demás artes plásticas. Y Beethoven no lleva peluca, está completamente despeinado, lleva los pelos al aire, lleva el cabello como él quiere, característica del romanticismo. Entonces, les paso también este video para que lo vean. Les digo que sí es músico, entonces los conoce mucho mejor que yo a estos autores y también tiene ejemplos con piezas de ellos que los pueden ejemplificar muy bien este paso, ya que lo estamos viendo en la pintura y en la arquitectura y en la escultura y en la literatura, también verlo un poco en la música. Regresaremos a la música cuando lleguemos al siglo XX, pero por ahora vamos a seguir. Gracias por sus participaciones, excelente. ¿Dónde empezamos? ¿Por qué regreso una y otra vez y regreso y regreso y regreso? Por una razón muy particular, porque eso mismo hace el arte occidental, regresar y regresar y regresar. Justo este es el momento histórico donde empezamos nuestro curso, el paso del neoclasicismo al romanticismo. Estamos entre un artista, Fuseli, que fue con el que empezamos con esta obra, La desesperación del artista ante la grandeza de las ruinas antiguas, en el cual vemos a una persona viendo y siendo abrumada por el arte del pasado. Eso es una constante una y otra vez en el arte moderno, una y otra vez, desde los renacentistas que ven en Roma y en Grecia una inspiración, hasta otra vez los neoclásicos que veremos hoy, donde se hartan del desbordamiento barroco y regresan otra vez a Grecia y a Roma para hacer su arte, van a crear las academias. Después llegamos con el romanticismo y van a ver que esta modernidad los artistas no están a gusto con el curso que está llevando la modernidad y lo que hacen es otra vez albergarse en el pasado y vuelven ahora también más atrás. Del Renacimiento, sino a la Edad Media y se vuelve a poner de moda el gótico, por ejemplo, le llaman el New Gothic o el Gothic Revival. Vamos a empezar a ver que una y otra vez, inclusive cuando los grandes artistas
por ejemplo, Picasso, intentaron romper con toda la tradición occidental, regresaron una vez más a esta nostalgia del pasado y una y otra vez lo hicieron. Es por eso que insisto tanto con esto y es por eso que trajimos, aquí estamos en el mapa, ahorita regreso al mapa, es por eso que trajimos desde el principio también a estos dos, tanto a Hegel como Freud, porque ellos con estas dos teorías nos explican muy bien de qué va el arte moderno. Con Hegel y su muerte del arte, el hecho de que el arte que se produce a partir del Renacimiento y hasta nuestros días ya no es parte fundamental del desarrollo de las sociedades, sino acompaña ese desarrollo de las sociedades. Está ahí siendo testigo de cómo las sociedades se desarrollan a diferencia de las culturas antiguas. Y para Freud, pues el estar en sociedad mismo, pues es un malestar, es algo que requiere que estemos constantemente reprimiendo nuestros impulsos. Una manera de sublimar esta represión es precisamente con el arte. Es por eso que empezamos con estos dos autores. También vimos obviamente a Brunelleschi, vimos a Giovanni Pico della Mirandola para ir entendiendo cómo va dándole forma pues la sociedad occidental a este fenómeno que ellos mismos dicen que llaman arte moderno, ¿no? Me regreso un poco aquí, ¿no? Les mandé esta imagen también, la tienen ya en su correo para que la consulten. Perdón, porque a lo mejor no tiene demasiado diseño, pero creo que está bastante ilustrativa. Ahí tiene una indicación dónde estamos ahorita, ¿no? Venimos arriba del barroco, antes del barroco el Renacimiento, en medio, recuerden, está el manierismo, y vimos en la primera sesión un recuento muy rápido del prehistórico antiguo y del medieval. Entonces estamos ahí en el neoclásico y la próxima sesión entraremos con el romanticismo también para que vean un poco más o menos las fechas históricas de las que hablamos. Se entremezclan y esto es más complejo, pero es más o menos para que nos ubiquemos en la historia de Occidente con los años que tenemos en cada uno de estos estilos, ¿no? Entonces estamos ahí, más o menos desde 1750 hasta 1850 en el neoclásico. Aquí está. No me detengo mucho, ya repasamos mucho esto. Nada más muy importante. El arte prehistórico, antiguo y medieval eran arte en los cuales el individuo no era importante. Quien creaba el arte era algo que no era importante porque eran, como ya les dije también muchas veces, eran la columna vertebral del desarrollo de las sociedades. Entonces, si bien recordamos algunos nombres, de personas que gracias a labores historiográficas podemos saber nombres de algunos, pero realmente era lo menos importante. Lo importante era la función que cumplían en la sociedad. Hasta que llegamos al Renacimiento y estos nombres empiezan a ser muy importantes, los individuos todavía no son muy importantes. Los importantes son los burgueses, los clérigos, las autoridades y las personas que encargan los trabajos a estos artistas. Ellos son los importantes, pero ya empiezan a tener cierta fama gracias a su maestría. Y tenemos en el 480, y en el 580 estos grandes maestros de los cuales ya hablamos también hasta el cansancio. Vimos esta fase como de renacimiento tardío que nos sirve para entrar directamente al barroco, que fue la sesión que tuvimos la sesión pasada, ¿no? Y vimos cómo esto empieza a dramatizarse, a hacer un arte lleno de elementos, no solo visuales, literalmente, el horror vacui, este desbordamiento de imágenes del cual hablamos, sino también intelectualmente. Hay muchísimas metáforas y mensajes y cosas sucediendo en cada obra de arte, y eso es el barroco, hasta que llegamos a la sesión de hoy, que es el neoclásico donde se recupera el equilibrio, la proporción, la claridad de este arte grecorromano. ¿Por qué otra vez? Y la próxima sesión vamos con el romanticismo, me lo salto ahorita para que hablemos la próxima sesión de ello. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual... ay, está como medio atascado esto, se está un segundo. ¿Por qué otra vez regresar una vez más a la cultura grecorromana? Ahí está, ya, perdón. En la grecorromana, pues muy fácil, porque se hartaron, había que poner orden y la revolución industrial estaba teniendo mucho éxito, la sociedad occidental estaba
desarrollándose. También esta imagen se las mandé, la tienen en su correo, no me detengo mucho en ella, ya la tienen, consúltenla. Es para que eh, tengan pautas de cómo abordar las imágenes cada vez que les pregunte yo qué ven aquí, o se los preguntaré varias veces. Así que vamos adelante, ¿no? Eh, eh, tenemos aquí el columpio, esta obra de Fragonard, que es perteneciente a un movimiento que le vamos a llamar el rococó, que es una especie de barroco tardío francés, por resumir un poco. Y quiero que vean la cantidad de elementos que hay aquí, ¿no? Si bien vemos que hay naturaleza, hay muchísima naturaleza. El árbol es gigante y tiene muchísimas ramas y muchísimas hojas. Luego vemos que la cantidad de naturaleza, pero también las ropas de la persona, de la chica que está en el columpio, que está muy sublimemente su zapatilla volando por los aires. Tenemos arquitectura donde vemos también un angelito, en el que el angelito está sobre una columna. En esa columna es de orden toscano, me parece, pero abajo hay un relieve, tallado un relieve donde ahí se alcanza a ver un desnudo y no alcanzo a ver mucho más, pero también hay arquitectura, escultura, ¿no? Esta obra también nos habla de una historia atrás, nos está hablando de un triángulo amoroso. Este es el rumbo que estaba tomando después del barroco, eh, eh, el arte occidental. Lo voy más rápido, aunque esta pintura es fascinante y tiene historias interesantísimas, pero y ya está llena de elementos. Aquí tenemos otra pintura muy estereotípica del rococó francés. Y volvemos a ver los angelitos, los muebles, las columnas, la naturaleza, estas grandes cortinas satinadas, los querubines, el jarrón, la platería, las palomas, las telas de diferentes colores satinadas también, el desnudo, están peinando a esta como esta Venus. Es un tema mitológico, pero atascada de elementos. Y es por eso que entonces de pronto, vean, hasta la paleta de colores cambia. Vean, me regreso un poco. No traje más imágenes del rococó francés, pero una búsqueda en Google en imágenes van a ver, es una estética muy particular, llena de colores pasteles, también llena de personajes y de elementos, muy afrancesado porque es un movimiento francés. Y de repente tenemos este es David. ¿Qué ven aquí? Vayan viendo la imagen, en lo que la ven y la analizan y me cuentan qué es lo que ven aquí. ¿Qué diferencia van viendo con el barroco que ya se ve muy claramente aquí? Les cuento que si Velázquez fue uno de los primeros rockstars de la pintura, pues David, que es el que tenemos en pantalla, bueno, no él, sino una de sus pinturas, va a ser un parteaguas en cuanto al artista como rockstar. ¿Qué ven aquí? Cuéntenme. A ver, abro el chat y todo para tenerlos, leerlos y escucharles. Pongamos atención en lo que sucede, en los elementos, en la iluminación, en las figuras, en la composición, qué elementos están de frente, qué elementos están atrás, qué elementos están iluminados, qué otros elementos están oscurecidos, en las tinieblas. Hola, bueno, hay claroscuro y también la cuestión emocional, ¿no? Ahí es como un drama grave sucediendo, un telón que separa los planos. Bien, muy bien, Mar. A ver, déjenme abrir aquí. Ahí está.
Bueno, nos dice Marlene, sí, algo muy importante lo que dice Marlene, el claroscuro. Esto es una herencia muy clara del barroco y que seguiremos viendo un poco en el neoclásico, pero la luz más diáfana y proporcionada va a empezar a ser más protagónica. Em, Tengo una duda. En Grecia, en la época de estos filósofos, ¿hay algún pintor que tenga relevancia o todo fue plasmado más adelante? En Grecia, eh, cuando hablamos de la filosofía griega, también recuerden que Grecia fue una civilización que duró muchísimos años. Normalmente hablamos de la época dorada de Atenas, de la filosofía, y concretamente pues hablamos de la herencia socrática, Sócrates, Platón y Aristóteles. En ese momento la pintura realmente, si hablas de pintura, pintura, no, la pintura no era un arte que se cultivara mucho en Grecia, sí se cultivaba porque no es que no se hiciera, pero en general tanto la arquitectura como la escultura eran las artes que predominaban. Entonces no tenemos mucha de hecho, en el mismo neoclásico y también el Renacimiento, cuando intentan inspirarse en la pintura griega y romana, pues no encuentran muchas fuentes. Claro que las encuentran porque las hay, pero hay pocas, y lo que hacen es inspirarse más bien en la escultura, en los relieves, en la arquitectura. Por eso, en la pintura tanto del Renacimiento, y lo veremos hoy el neoclásico, y como se ve en esta pintura, la arquitectura es un personaje más en el cuadro, ¿no? Vemos ahí estas columnas en una edificación, estas de carácter toscano, porque lo que estamos viendo es una escena romana. Ojo, este pintor es francés. Ojo, y estamos hablando este, ahorita en la siguiente, está la 1789, ¿m? Y está representado Roma. O sea, esto que vemos es una escena romana. Este drama del cual nos hablaba Marlene es un drama romano. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, creo que no la entendí, creo que no la entendí bien. Este, bueno, yo los escucho, ¿no? Hablo porque tenemos que seguir, pero si quieren decir algo, escríbanlo, prendan su micrófono, por favor, me es importante escucharles. Pero nos hablaba Marlene del drama, de este drama que está sucediendo. Vean cómo este ya no es un drama como del barroco. Primero el movimiento desaparece, aunque estas personas, que las tres son mujeres que están de su lado derecho, eh, em, están pues totalmente afligidas, realmente no vemos mucho movimiento, vemos como una especie de regreso a estas figuras que hacía Botticelli en el 480, muy estáticas, inspiradas, como le decía Berenice, en esculturas griegas y romanas, ¿no? Como que vemos mucho más estático, mucho menos movimiento. El barroco estaba, recuerden, estaba lleno de movimiento, estas pinturas de Rubens llenas de personajes con contorsiones inspiradas en Miguel Ángel. Esto ya no lo vemos aquí, ¿no? También vemos la escena pues bien dividida simétricamente, ¿no? Como sigue habiendo muchos personajes, pero en general tenemos pocos personajes, y la escena está muy clara dividida del lado izquierdo y del lado derecho, y el tema es muy claro, ¿no? Vemos a alguien que se atreva a sus resonante con la Revolución Francesa. Así es, vamos a hablar mucho de la Revolución Francesa. Eh, bueno, me adelanto porque ya vi la hora y tengo que ir un poquito más rápido, y quiero escucharles también al final. Aquí tenemos esta pintura de David que se llama Los lictores llevan a Bruto los cuerpos de sus hijos. Este gobernante, Bruto, lo que hace es matar a sus propios hijos porque están conspirando contra Roma, mientras la esposa y las hijas están pues en un mar de lágrimas completamente desoladas. Este cuadro no solo vemos una técnica diferente, aunque conserva cosas del barroco, ya vimos, sino vemos una especie de limpieza, de poner en orden lo que está sucediendo para mandar un mensaje muy claro. El Estado, el imperio, en este caso representado por Roma, es mucho más importante que tus emociones particulares, que tu drama particular. Este hombre que es bruto, que está a las sombras, pues no es que no le pese lo que sucedió, mató a sus hijos, pero es algo que tenía que hacer. El deber se va a poner por sobre las emociones, y ese va a ser un tema del neoclásico. Esta me lo voy a saltar para ir directamente a
a las características para ir un poquito más rápido. Porque las características formadas del neoclásico van a ser estas cuatro. Primero, la creación de las academias de bellas artes. Hasta ese momento, como les decía, los pintores y los artistas eran talleristas, eran personas que ejercían oficios y cuando empiezan a sufrir esta transformación es cuando se crean las academias de bellas artes y es cuando se crea precisamente la historia del arte. Este relato que le estoy contando aquí ahorita se creó precisamente en esta época de la humanidad. Se crearon toda esa imagen que vimos a manera de tablero de juego, se creó en esta época y también las academias de bellas artes. Como decía Marlene, también la Revolución Francesa de 1789, que va a terminar con el reinado absolutista de Luis XVI y va a instalar una república liberal, en la primera en el mundo, pero la segunda, primero fueron los Estados Unidos, pero la primera en Europa y van a tener un nuevo régimen y necesitan que, eh, un nuevo arte que acompañe a esos estados que están haciendo. Es por eso que el deber va a estar por sobre las emociones. El redescubrimiento de la antigüedad clásica. Vamos a ver que van a encontrarse estas dos ciudades de Herculano y de Pompeya, que fueron dos ciudades que el volcán Vesubio enterró por completo y gracias a los trabajos arqueológicos la vamos a poder ver casi tal cual estaba antes de esta erupción volcánica y la crisis estética del barroco, de la cual ya hablamos un chorro, ¿no? Aquí, lo que les decía, en 1719, el descubrimiento de Herculano y después en el 48 de Pompeya, y no solo descubrirlas, sino descubrirlas casi en un estado intacto gracias a la acción química que las cenizas del volcán y la lava, desconozco técnicamente cómo sucedió, pero podemos ver las ciudades tal cual estuvieron. Aquí una foto de las excavaciones, aquí un dibujo eh, de precisamente de Pompeya y de estas excavaciones. Y entonces esto que les decía de poner orden, ¿no? Vamos a definir los espacios, va a haber un interés por el desnudo, las figuras en primer plano, los temas muy claros, no va a haber fondos compositivos como vemos aquí con Velázquez. Esto va a pasar de moda, se va a considerar un exceso, algo que quedó en el pasado. Aunque le rinden homenaje, por supuesto, a estos grandes pintores, la sociedad está paradójicamente viendo hacia la modernidad, hacia adelante, yendo hacia el pasado, hacia las culturas grecorromanas, ¿no? Aquí podemos ver cómo en esta obra el uso, tenemos una luz diáfana, genia que está muy claramente iluminando la escena principal. Aquí esta comparación del barroco al neoclásico, la cantidad de personajes, la claridad temática, las figuras en el centro sin juegos ni superpuestos ni diferentes planos, el neoclásico va a empezar a volver. ¿Y de qué se va a tratar? ¿Cuáles van a ser los temas? Bueno, el desnudo y el retrato va a ser algo que vamos a ver muchísimo. Los temas literarios e históricos, los moralizantes y los mitológicos. Y les decía, el primer rockstar del neoclásico va a ser este señor llamado Jacques-Louis David, que va a tener diferentes épocas, como podemos ver aquí, ¿no? Tres épocas muy claramente definidas, ¿no? En la primera época donde le preocupa el éxito y lo consigue. Después vamos a tener el, eh, durante la Revolución Francesa, se va a convertir en uno de los principales artistas de la Revolución y una vez que tenemos el Imperio Napoleónico, va a convertirse en el artista preferido de Napoleón. Vean, voy a pasar rápido sus imágenes porque no tenemos mucho tiempo, pero por supuesto que sí nos detendremos en alguna y les mando la presentación para que la tengan, ¿no? Pero vean aquí cómo todavía vemos mucha influencia barroca, tanto el tema como religioso, por supuesto, la composición y el claroscuro. Todavía vemos este señor que está tirado a nuestro lado
izquierdo, que está haciendo contacto con el espectador, que está haciendo este tipo de juegos de los que les hablaba Velázquez. Entonces todavía tenemos el dramatismo de las personas que están abajo, detrás, todavía esta división de lo que pasa divino arriba y de lo terrenal abajo, que es muy característico del barroco, todavía lo vemos en estas pinturas de un David todavía muy, muy joven. Pero quiero que vean aquí todavía todo muy barroco. Aquí se ve muy claramente la influencia tanto de Miguel Ángel en los cuerpos como en el barroco clásico eh, católico español. Es algo que podemos ver muy claramente todavía en estas primeras pinturas. Pero vean aquí cómo vean la gran diferencia de una pintura como esta y de esta es realmente un paso, ¿no? Y vemos otra vez estas figuras sin movimiento, mucho más cercanas a la escultura. La arquitectura del lugar es muy importante. Vemos vemos emociones dentro de los personajes, pero una vez más el deber es lo más importante en el tema. Este que es también el simbolismo a través del color se hace presente, me parece. El blanco representa la pureza sacrificada en la obra de Ved. Así es, definitivamente. El, Muchas gracias por tu comentario. Me voy un poquito más rápido, perdón. Son muchas imágenes. Este es que como la gran obra del neoclásico, el juramento de los Horacios, precisamente muy parecida, vean el tema al de los lictores llevan a bruto los cuerpos de sus hijos, ¿no? Donde tenemos a las mujeres, ya hablaremos de arte de colonial y feminista, pero vemos a las mujeres como entregadas a la pasión, están tristes porque estos que son sus esposos van a irse a defender a Roma y van a cumplir con su deber y muy probablemente no regresen nunca porque darán la vida por su patria. Aquí algunos dibujos preparatorios para que vean la cuadrícula y la precisión que le van a poner al dibujo los artistas neoclásicos. Aquí varios estudios. Aquí la composición, completamente simétrico, líneas rectas, todo proporcionado, armonía. El punto de fuga justo al centro, el juramento, de ahí salen todas las líneas. Esto es el neoclásico. Por eso esta obra es como muy clásica, muy representativa del periodo neoclásico. Obviamente otra vez la arquitectura, las columnas y los arcos de medio punto siendo protagonistas. Recuerdan que la habíamos comparado cuando vimos a Fuseli un poco con esta, que si bien todavía es neoclásico, ya empezamos a ver un poco de lo que sigue, que va a ser el romanticismo, pero de eso hablamos después. Aquí tenemos esto de un poquito de lo que hablaba creo que con Berenice, ¿no? Estamos viendo David nos representa dos escenas romanas hace un momento y aquí nos representa una escena griega. Esta es la muerte de Sócrates. Como ustedes saben, Sócrates bebe voluntariamente la cicuta. Bueno, no voluntariamente, porque lo condenan para ello, pero pudo haberse escapado, inclusive pudo haberse defendido de mejor manera en su juicio y no tener que estar haciendo que beber la cicuta. Vemos como todos están muy afligidos, todos están realmente preocupados por lo que va a hacer, pero Sócrates no. Sócrates está con un dedo arriba a punto de beberlo porque está muy convencido de que ese es su deber. No le importa, va a dejar a todos sus discípulos que vemos a un lado completamente desolados. El que está en el pie de la cama es precisamente Platón, su discípulo, que está pues dándole la espalda, pues está completamente impresionado por lo que está sucediendo. Pero otra vez el tema del deber por sobre las emociones. Y la composición clásica, simétrica. Inclusive los rulitos de los cabellos de estas figuras nos van a recordar muy claramente a los rulitos de las esculturas griegas. Esto está muy claramente inspirado en las esculturas griegas, ¿no? Aquí, como les decía, que está Platón. Esto es algo interesante, aunque Platón era más joven se ve más claro aquí, aunque Platón era más joven que Sócrates. Sócrates se ve joven y fuerte y
y Platón se ve anciano y decrépito, ¿no? Entonces hay algo interesante acerca del simbolismo. Este que ya vimos, los lictores llevan. ¿Mm? Esta de la cual hablamos, también hay una conferencia que tuve la oportunidad de dar ahí en el IMPAC acerca del arte como actividad colectiva y esta fue la imagen con la cual empezamos y la que nos direccionó. Vean cómo ya está tan limpio de elementos. También ahí el guiño a Velázquez, la mitad de el cuadro está casi en negro, vemos el aire. Este es una pintura también de David que está dedicada a Marat, que fue un periodista asesinado en su bañera, como podemos ver en la imagen, y que se convierte en una especie de mártir para la Revolución Francesa. Y este va a ser el cuadro que él le va a escribir, que le va a escribir, le va a pintar en conmemoración y en una manera de esquela y de respeto, porque también era su amigo. Y vean cómo también el dramatismo desaparece. Ya no hay, a este tipo lo acaban de asesinar, le clavaron un cuchillo en el corazón mientras estaba escribiendo en su bañera. Escribía en su bañera porque tenía un problema de salud. Y y su cara es más bien pasible, está tranquilo, está en paz, ¿no? Y la pluma que debería estar tirada está todavía erguida, mandando ese mensaje de aunque muera Marat, la revolución y su pluma siguen erguidos, ¿no? Entonces, se sacrifica esta teatralidad y estos elementos del barroco muy intelectuales para dar mensajes muy claros y todos en pos de, en este caso, ya de la Revolución Francesa, de los estados liberales que se están formando. La inspiración directa tanto en la Piedad de Miguel Ángel, el entierro de Cristo de Caravaggio, ¿no? Podemos ver la manera en la cual cuelga la mano me regreso para que lo vean, de la obra, sí, la mano, convirtiendo así en una figura, una especie de mártir de, de la Revolución Francesa, una especie de Cristo laico en su imaginería. Y esta imagen va a ser tan importante no solo para el neoclásico, sino para la historia del arte europeo, que vamos a ver una y otra vez los homenajes. Aquí está donde se ve su asesina, Charlotte Corday. eh, Vean cómo es una reinterpretación directa de esta otra imagen de acá, nada más que al cambiar el ángulo, cambia por completo el mensaje que está dando de Munch, del expresionismo. Me las paso un poco más rápido, esto ya de los 90. Así de importante va a ser esta imagen, esta de Picasso, que es mi favorita, como está Charlotte Corday casi encima de Marat y la sangre está por todos lados. Se alcanza a ver la bandera de Francia que nace de la misma sangre de Marat. Gran interpretación de Picasso y bueno, salta hasta el mundo del cine con escenas como esta del Padrino de Francis Ford Coppola y esta otra de El Club de la Pelea, directamente inspiradas en la muerte de Marat. Después llegó Napoleón al poder y él se va a convertir en el pintor oficial de Napoleón. Y vamos a tener algunas obras. Esta de Madame Recamier, vean por favor el cabello. No, no les recuerda directamente al cabello de las esculturas. Esto es deliberado. La estética del barroco era mucho más realista que esto. O sea, cuando vemos las pinturas de Caravaggio o del mismo Velázquez, podemos ver un realismo mucho más nítido. Esto es más simbólico que realista. Por supuesto que alguien como David tenía la manera de hacer algo mucho más realista, pero empieza a ser lo simbólico y la claridad. Vean, no hay nada atrás. El personaje ahí al centro. Ella es Madame Recamier. Y tenemos estos homenajes también hechos por Magritte, que ya veremos a Magritte en el siglo XX. Este que es también muy clásico de Napoleón, del cual me voy rápido también porque lo veremos la próxima sesión cuando hablemos del realismo y del romanticismo. Pero vean, Napoleón estaba cruzando los Alpes en este momento. Definitivamente esto está total y absolutamente alejado de la realidad. Era una especie de propaganda pagada por Napoleón para él verse lo glorioso, magnánimo, etcétera, ¿no? Está por encima de gente como Carlomagno, que están escritos. Aquí la proporción, la simetría, clásicas de este.
Aquí este maravilloso cuadro enorme de la consagración de Napoleón, del cual podríamos hablar horas, pero que también es uno de los clásicos encargado por el mismo Napoleón, en el cual minutos después de coronarse a sí mismo, Napoleón está coronando a Josefina. Aquí podemos ver un acercamiento. Y esta obra, si vieron la película de Napoleón, está recreada en esta película. Aquí tenemos el título, el cartel de la pintura, La consagración de Napoleón en Notre Dame. Aquí un estudio que se terminó desechando de Napoleón coronándose a sí mismo. Les había puesto una imagen, creo que no la traje, precisamente de la película. Mira, no la puse, no sé por qué no la traje. Pero la película que se hizo de Napoleón reciente trae una escena de episodio histórico basado en esta pintura y realmente es fantástico. Se las recomiendo mucho. Buscaré un video de YouTube para que la puedan apreciar. Aquí también Napoleón con su traje imperial y la corona y Napoleón en su gabinete de trabajo. Y tenemos a uno de los discípulos de David, que va a ser Ingres. Los dos más importantes son Gros e Ingres. Hoy, esta vez hablaremos de Ingres. No sé pronunciar su apellido, lo estoy hispanizando porque es francés. Donde vamos a tener de pronto como la epítome de la pintura académica. Ingres es precisamente al ser heredero de un rockstar como David y al pertenecer a esta época neoclásica donde, como les comentaba, las bellas artes se están consolidando y las academias están floreciendo, uno de los grandes exponentes de este momento va a ser precisamente Ingres. Y tenemos, bueno, dibujos preparatorios con el desnudo. Esa manera inclinadita de pararse está basada en las esculturas griegas, particularmente de un escultor llamado Praxíteles, y por eso la conocemos como la curva praxiteliana, y la vamos a empezar a ver en todas sus obras, aquí en esta de Aquiles recibiendo a los embajadores de Agamenón, donde vemos precisamente a Patroclo, que es el amigo, guiño, guiño, entre comillas, amigo de Aquiles, que está precisamente con esa posición eh, de la curva praxiteliana y, bueno, la composición no clásica de la cual le hemos estado hablando, los músculos también inspirados en Miguel Ángel, esto lo veremos una y otra vez. La bañista del Valpitón, esta bañista donde Ingres se dice Angle, nos dice Pilar. No prometo decirlo correctamente. La bañista de Valpizón, esta obra que, si bien a lo mejor hoy nos parece muy normalita, fue un escándalo en su época, ¿no? Es como si nos estuviéramos asomando a la intimidad de esta mujer que se está bañando en su intimidad, en su momento más personal e íntimo, nosotros como espectadores nos estamos metiendo. Y va a ser una pintura muy famosa y muy reproducida, ¿no? Aquí tenemos alguna la iluminación italiana. Vean cómo, esto es importante, vean cómo se parece mucho a la pintura de Rafael. Vimos estos pinturas y estas Madonas de Rafael. Esto es el tipo de iluminación que usaba Rafael, es algo que va a rescatar Ingres en esta vuelta a la cultura clásica. Se sacrifica percepción para conseguir sensualidad. Lo vemos en la postura, la iluminación italiana, las sábanas. Ingres es un maestro en la técnica. Y bueno, todos los homenajes que hay a la bañista de Valpitón, les traje algunos. Esta fotografía de Man Ray, esta de 2007. ¿No? Aquí tenemos un guiño otra vez a la cultura renacentista. Vean cómo el retrato, la cara de la Fornarina, no solo tiene el estilo característico renacentista, sino aparte el tema renacentista, a quien vemos precisamente en pantalla es al mismísimo Rafael con su amante, la Fornarina. Les dije que íbamos a volver a hablar de esta figura mítica, no solo de Rafael, sino de la Fornarina, y es porque para los neoclásicos va a ser un tema interesante al que van a traer una y otra vez. Después veremos con los románticos que irán en otra dirección
también tenemos, por ejemplo, los prerrafaelitas, ya les platicaré de ellos. La Gran Odalisca, el trabajo más famoso, yo creo, de Ingres, donde vean cómo tenemos ya este orientalismo exotizante. Empezamos a ver, ¿alguien levantó su mano? ¿Querían decir algo? Adelante, por favor. Fui yo sin querer, perdón. Ah, ok, ok. Si no, adelante. Si quieren decir algo, me estoy yendo rápido por la hora. Tenemos media hora, entonces quiero irme un poquito más rápido. También si no llegamos al final, no pasa nada. Lo retomo la siguiente sesión. No pasa absolutamente nada, pero me voy a ir un poquito más rápido para que veamos las imágenes y lleguemos a la discusión final de los textos, ¿no? La gran odalisca está rescatando la tradición de las Venus. Vean, me adelanto un poquito para que vean, no solo la de Velázquez, que ya habíamos visto que tenemos aquí, sino también, esto es después, esto es ya Manet en el siglo XIX, pero vean, tenemos a Giorgione del Renacimiento, a Tiziano en el manierismo, a Ingres, que es la que estamos viendo ahorita, en el neoclásico casi romanticismo, tenemos a Goya ya directamente en el romanticismo. Es una tradición que está rescatando Ingres, pero a quien tenemos ahí ya no es una Venus, sino es una odalisca. Está directamente influida por las culturas orientales y es un giro que vamos a ver. ¿Cómo el neoclásico se empieza a volver romanticismo? Bueno, una va a ser los viajes de estos pintores europeos al Medio Oriente y conociendo estas culturas y reflejando estas cosas como la gran odalisca de Ingres que está en el Louvre. Vean el trabajo técnico que es maravilloso, pero las telas, las plumas, todo eso ya no es europeo, empieza a tener tintes orientales, aunque la tradición es meramente europea, ¿no? La gran odalisca, esta es una fotografía de Julianne Moore, también inspirada en el trabajo de Ingres. Este es Matisse, también inspirado en el trabajo de Ingres. Esta me encanta, tiene varias, pero esta es la que más me gusta. Los retratos, algo que se cultivó mucho, les decía, los retratos, y el gran retratista de esta época es precisamente Ingres. Tenemos este que normalmente consideran como el mejor de sus retratos, Monsieur Breton, ¿no? Donde podemos ver primero la personalidad captada en esta ceja izquierda que está levantando, no ve directamente al espectador, sino tiene un poquito la mirada desviada, haciéndonos entrar en sus pensamientos, las manos como retorcidas y regordetas, haciendo como que se está parando, un retrato que no solo lo captura a él, técnicamente muy bien, sino aparte su personalidad y el poder. Este es un político y por eso es que podemos ver este giro. Vean cómo va girando lentamente. Todavía tenemos elementos muy típicos del neoclásico, pero ya empezamos a ver elementos diferentes. Odalisca, una esclava, ya hay personas de otro color que no es blanco en la pintura, y eso va a ser precisamente de la influencia de las culturas orientales. Esta princesa, también una obra muy famosa de Ingres, tan famosa que aquí tenemos esta representación eh, de esta mujer muy talentosa que se llama, eh, no me acuerdo de él, esta mujer, pero bueno, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sigamos. El baño turco, esta no solo podemos muy claramente ver que esta mujer que está ahí está muy claramente inspirada en la bañista de Valpizón que acabamos de ver, sino estamos asomándonos por la mirilla de una puerta a un harem, donde hay muchísimas mujeres que están en su intimidad en un baño tocando música, y este pintor europeo se atreve a mirar a, por la mirilla a este harem lleno de mujeres desnudas. Esto es completamente novedoso para su época. Estas no son Venus, estas no son personas míticas, no son religiosas, no son en su mayoría son mujeres orientales retratadas como prostitutas, porque puede ser que ni siquiera lo fueran, pero para los ojos occidentales, y como están retratadas aquí, están retratadas como prostitutas, o por lo menos al servicio del varón, ¿no? Y la figura tan particular de que sea un círculo, Amy Winehouse, así es, gracias, perdón, cómo se me olvidó ese nombre tan importante. Le empezamos a ver
cómo otras culturas aparte de las griega, romana y medieval empiezan a incluirse en la historia del arte. Esto es también algo completamente novedoso. Sí, bajo una mirada occidental, ¿no? Está exotizando estas culturas como algo, pues, valga la redundancia, algo exótico, algo raro, algo ajeno, lo está exotizando, pero por primera vez tenemos una inclusión de otras culturas que no es la europea dentro de la misma tradición. Este tema lo retomaremos cuando lleguemos al arte decolonial. Y bueno, muchos imágenes de artistas más contemporáneos haciendo homenaje y alusión a esta pintura de Ingres que es el baño turco. La original fue una versión rectangular y aquí tenemos una reproducción. Y aquí muy claramente la bañista de Valpitón como modelo para el baño turco. Y bueno, no podemos hablar del neoclásico sin hablar de Goya. Y me da mucha tristeza no poder detenerme más en Goya, porque Goya también es alguien que nos ayuda a entender el paso. Goya mucho más, porque Goya empieza desde el barroco. Goya pintó en el barroco, pintó en el neoclásico, pintó en el romanticismo y sirvió de inspiración después para los artistas del impresionismo. Y pues en unos 5 minutos, tal vez menos, voy a pasar a Goya para que veamos algunas imágenes de él, porque, eh, eh, pero les prometo que retomaré a Goya para hablar del romanticismo en la próxima sesión, pero ya quiero darles la palabra a ustedes para hablar de las lecturas. Pero este es Goya, rápidamente. Vean cómo estas imágenes al principio todavía son muy barrocas. Esto todavía es muy claramente un tema barroco, desde la paleta de colores que está usando hasta el tema divino, la división de lo divino y lo terrenal, muchísimos personajes. Esto es muy claramente algo barroco. Aquí tenemos esta otra obra donde vemos también ya muy claramente barroco, la persona que está en primer plano, también recordándonos a los frescos de Miguel Ángel, otro modelo de la misma obra, donde ya empezamos también a ver un poco de su pincelada suelta. Esto también es algo novedoso. La manera en la cual hace pinceladas no muy precisas, sino más sueltas. Goya va a ser una inspiración para los impresionistas. Esta cúpula, ¿no? Que aquí tenemos un acercamiento donde podemos ver que pintó también en el barroco, pero muy pronto va a entrar a trabajar en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, donde vamos a empezar a obras como esta, ya muy instaladas en lo que va a ser el neoclásico. Estas pinturas eran para hacer tapices, se ponían en las paredes, eran ornamentos, tal cual. Y ya vemos la composición piramidal, limpia, sin muchos personajes, cambia la paleta de colores. Y no solo eso, ya no es un tema mitológico, ya no es un tema cristiano, ya no es un tema totalmente burgués. Son personas divirtiéndose en un prado, como podemos ver en esta otra de acá, que es la gallinita ciega. El tema, la luz diáfana, clara, el tema en primer plano, no hay confusión y no es un tema filosófico y intelectual como el barroco, es un tema de pura diversión burguesa. La pradera de San Isidro, un lugar donde se iba en Madrid pues a hacer el picnic y a convivir mientras la gente bebía y hacía música y la gente burguesa, por supuesto, y obviamente en el espíritu neoclásico de Goya va a hacer esta pintura. Recuérdenla porque la veremos más adelante reinterpretada. Aquí un acercamiento para que veamos la pincelada suelta de Goya. Esto es inspiración para los impresionistas. Recuérdenlo para cuando lleguemos a ellos. La duquesa de Alba estuvieron enamorados, fueron amantes y la retrató incansablemente. Aquí la tenemos una vez, aquí está firmado por Goya y el nombre de la duquesa y justo encima del perrito. Aquí tenemos a la chulada de Rosalía vestida haciendo alusión precisamente a la duquesa de Alba. Aquí tenemos a la actual duquesa de Alba, creo que ya no es la actual, creo que ya murió, con el el retrato que hizo Goya. Aquí tenemos otra vez a la duquesa de Alba, pero vean cómo está señalando al suelo. No se alcanza a ver, está muy pixelado, pero dice solo Goya, ¿no? Haciendo referencia
a su idilio amorosa, ¿no? Tenía dos sortijas, una decía Alba y otra decía Goya, declarando su amor. Y por supuesto la gran famosa maja vestida y la maja desnuda, que se presume, no están seguros, que es también la duquesa de Alba. Vean cómo es prácticamente la misma pintura, nada más que una está... eh, no se sabe con certeza, pues porque por supuesto esto era un escándalo. Aquí exhibidas una junto a la otra, el sello emitido con la maja desnuda, aquí la fotografía cuando está sobre el caballete, vemos como también es una reinterpretación de la tradición de las Venus. La vemos una y otra vez y la seguiremos viendo una y otra vez. Estos artistas, aunque intentan romper con la tradición, regresan. También fue un gran grabador. Estos me gustan mucho, pero tuvo muchísimos. Las de los caprichos. Sí sabrá más el discípulo, nos dice Goya, y vemos a un maestro y un alumno, los dos con cabeza de asno. Los hacía con la técnica del agua fuerte, una especie de ácido que se disolvía una plancha de metal y raspaba y hacía la imagen, ni más ni menos. Aquí vean cómo, muy a diferencia de lo que hace Velázquez, aquí Velázquez hace grande el oficio del pintor, aquí lo pone, aquí es un chango amestrado pintando el retrato de un asno. Vean cómo empieza a girar lentamente hacia el romanticismo, la tradición europea. Y aquí tenemos El sueño de la razón produce monstruos, un grabado muy, muy famoso de él. Y voy a pasar muy rápidamente todas las imágenes que ha inspirado, inclusive esta de los mismos mopeds, esta muy contemporánea, etcétera, etcétera. Inclusive hay una esta con Angela Merkel, se usa mucho en la política, aquí Donald Trump, está en el contexto mexicano, vemos a Andrés Manuel López Obrador, a Margarita Zavala, etcétera, ¿no? Como tenemos esta pintura también de Goya inspirada directamente en, que es la familia de Carlos IV, inspirada precisamente en las Meninas, y podemos ver donde a la manera de Velázquez se va a retratar a sí mismo el pintor. Cada uno como es un retrato real y cada una de estas personas pues las podemos identificar. Este episodio donde la guerra va a ser algo que le va a doler mucho a Goya y entonces va a ser parte de la manera en la cual va a empezar a cambiar su manera de pintar, sus motivos, su pincelada, su paleta de colores, su iluminación. Este cuadro inspiró el signo de amor y paz que usaron los hippies en los 60. Está, está inspirado en este hombre levantando los brazos de esta manera, como podemos ver aquí. Este cuadro inspiró también este de Manet, donde están fusilando a Maximiliano, un cuadro que veremos, me lo salto porque lo vamos a ver cuando lleguemos al impresionismo, también Picasso. Vean cómo aquí estamos viendo un chorro de homenajes a estos artistas del neoclásico, porque es un momento de pintura interesante. Y por último, las pinturas negras. Ya viejo y sordo, se refugió en este lugar que se le llama la Quinta del Sordo. Curiosamente no se le llama la Quinta del Sordo por él, sino la persona que se la vendió también estaba sorda, entonces por eso se le conoce así. Y él ya viejo, cansado y medio loco y sordo, empezó a pintar estas cosas, estas pinturas, estos murales en las paredes de este lugar, y son como de las pinturas que más famosas de él. Tenemos la Romería de San Isidro, esa misma pintura que vimos hace un momento, donde todo el mundo estaba contento y pasándola bien. Bueno, tenemos esta pintura un poco más negra, un poco más sombría, un poco más eh, pues negra, y por eso sí se les considera. No solo negras por su tonalidad, todas las pinturas tienen esta paleta de colores, sino también por su temática. No vemos como todos están como poseídos, espantados, no la están pasando bien. Y va a tocar temas, vean las pinceladas. Va a ser muy importante después. Por eso Goya pinta tanto en el barroco, en el neoclásico, en el romanticismo, pero aún así inspiró a los artistas impresionistas, como podemos ver en estas pinceladas. ¿No les recuerda un poco a Monet o a Manet o al mismo Van Gogh? Este tipo de pinceladas, bueno, es porque se inspiraron directamente en Goya. Tenemos también, permítanme que se trabó un poco esto.
Que el aquelarre o el gran cabrón, donde literalmente pues estamos viendo un aquelarre, una fiesta de brujas, un tema que cultivó bastante en el romanticismo Goya. Aquí algunos acercamientos. Aquí está exhibida en la Exposición Universal de París. Vaya que hablaremos de la Exposición Universal de París, que van a ser más o menos por estas fechas, cuando se va a institucionalizar el arte, a meterse a las academias, a crearse academias específicas para cada una de las bellas artes. Ahí podemos verla, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está exhibida. Dos viejos comiendo sopa. Vean, aquí la pongo para que vean las pinceladas. Es muy importante que vean cómo va cambiando. Ven el realismo de Ingres, los retratos que vimos de Ingres comparado con esto ya es completamente diferente. Esto es una manera de Goya adelantarse a su época. Estas pinturas, aparte, algo interesante, estas pinturas es que no tenían la intención de venderse ni de que pasaran a la posteridad, las pintó para él, para su casa, para convivir con ellas los últimos días de su vida. Y eso lo hace todavía, pues, en un espíritu muy romántico también, pero pues, muy interesante. Aquí unos acercamientos para que vean, como les digo, las pinceladas sueltas. Y esta que se va a convertir en un ícono de las pinturas negras de los principios del romanticismo español, Saturno devorando un hijo, el dramatismo con el cual sucede esta escena. Es algo que ya habíamos visto antes. Aquí está esta de Rubens, que es una escena pues bastante realista y dramática, muy barroca al estilo de Rubens, pero realmente no tiene el dramatismo que tiene esta mirada. ¿No? El contraste de la sangre con el cuerpecito. Vemos que no es un bebé como nos presenta Rubens, es como un adulto chiquitito y eso lo hace la escena todavía más dramática aún. Aquí están exhibidas juntas. Aquí un dibujo de Dalí, inspirado precisamente en el Saturno, y del laberinto del fauno de esta película maravillosa. Este personaje está inspirado. Ahora sí, miren, 15 minutos nos dejaron, nos quedó más o menos, porque me gustaría preguntarles un poco acerca de qué pensaron acerca de estas dos lecturas. Vamos, eh, retomamos la siguiente sesión un poco de Goya y recapitulo por cómo esto pasa a romanticismo, no se preocupen, pero hagamos una pausa para que hablamos de estas dos lecturas. Esta primera que nos habla de la creatividad y esta otra que nos habla de la industria cultural. Traigo yo unas ideas que si no alcanzo a leer no pasa nada, las leemos la próxima sesión, pero me gustaría más bien escucharles a ustedes. ¿Qué piensan acerca primero de esto nos habla Tartakievich, que es la creatividad a lo largo de la historia? ¿Quién me puede contar algo? Sí, pero pesadilla, no sé a qué te refieres, perdón, pesadilla. No, no sé, no sé de qué hablábamos, perdón, me perdí, Cuando Pilar. estábamos hablando de Monet y Manet y del impresionismo y las pinceladas, yo me refería a sí, son similares, pero en el caso de Goya, en Pesadilla. Ah, claro, y tienes mucha razón, precisamente, porque si bien el impresionismo obedece a otras cosas, ya hablaremos de eso, están inspirados en las pinturas negras de Goya y en otros también están inspirados en un artista romántico del cual hablaremos la próxima sesión, que se llama Turner, también en él se inspiraron un poco, pero solo es inspiración, sí, por supuesto, esto es otra cosa, es mucho más negro como pesadilla, como dices y en un momento difícil y vulnerable para Goya, entonces eso está retratado ahí, ¿no? Gracias. Pero a ver, cuéntenme, ¿qué me pueden decir? ¿Hicieron las lecturas? ¿Tuvieron oportunidad? ¿Reflexionaron acerca de la creatividad? Y les pongo en pantalla un poco del texto para que tengan una especie de pista, pero me gustaría escucharles o leerles, porque hoy en día tenemos como muy claro que el arte necesita de creatividad, como que arte y creatividad son dos elementos que tendemos a ponerlos juntos siempre que se necesitan, pero como pudieron darse cuenta, como nos dice esta lectura, no siempre fue así. No solo eso, sino
Ha sido hace muy poquito tiempo, de manera muy reciente. La creatividad en la antigüedad era, no solo en la antigüedad, sino en la Edad Media, como dice la presentación, no existía este concepto moderno de crear. Dios era el único que tenía esta posibilidad de la creatio ex nihilo, la creación desde la nada. En el medievo crear no solo era algo que había que evitar, sino era una herejía. ¿Para qué crear? ¿Qué vas a crear si Dios es todopoderoso y la obra de Dios es perfecta? Dedícate a imitarla. Por eso tenemos este concepto de la mímesis, que no es imitación tal cual, también ya hablamos de eso, no es una manera de universalizar la realidad, no tal cual imitar, pero vaya, no es crear, por supuesto que no es crear, el único que puede crear es Dios. También por eso no tenemos los nombres, más que de muy pocos, y de los que tenemos sus nombres es por labor historiográfica, porque se ha hecho labor para saber quiénes fueron los autores de esas obras, pero no era algo que fuera importante en esa época. La gran mayoría del tiempo de los seres humanos se valoraba más el descubrir lo verdadero que crear lo nuevo. Y a partir del arte moderno, esto empieza a cambiar. ¿Por qué les traje esta lectura y por qué querían que hicieran esta lectura? Porque por dos cosas. Uno, en, que, reforzar la idea de por qué este curso empieza con el Renacimiento. Si bien vimos antecedentes, nuestro curso empieza con el Renacimiento porque es el nacimiento del arte moderno. Poco a poco, no es que de un día para otro ya sea arte moderno, sino lo que hoy conocemos como arte. La concepción de arte que tenemos hoy en día empezó a forjarse por ahí del Renacimiento. Y tiene que ver precisamente con la creatividad. Los primeros artistas del Renacimiento que vimos, creo que está mucho más claro en Miguel Ángel, pero en todos, Leonardo también, eran genios, eran personas que tenían muchísima habilidad y muchísimo conocimiento, pero estaban al servicio de alguien más. Todas sus genialidades tuvieron que esconderlas, no sus genialidades, sus discursos tenían que esconderlos. Ellos no tenían esta libertad. Todos sus temas eran religiosos, para servir a la iglesia, eran retratos para burgueses, para adornar sus palacios. ¿Qué creatividad podía tener, aunque fuera Miguel Ángel el genio que fue, o Leonardo, si dependían enteramente de estos burgueses que se convirtieran en sus mecenas y que les encargaran el tipo de obra que querían? Muy lentamente primero con los renacentistas, después con los manieristas, ¿no? A la maniera de, empiezan a imitar a los renacentistas y empiezan a desarrollar su estilo particular cada uno de ellos. Empezamos a ver poco a poco y muy lentamente el desarrollo de este concepto que conocemos como creatividad. ¿Dónde va a hacer erupción este concepto de creatividad? Precisamente en lo que veremos la próxima sesión, que es el romanticismo. Vean este cambio. Desde la antigüedad, bueno, la prehistoria que ya vimos que es el 95% de la historia de la humanidad, pero saltémonos eso por cuestiones pragmáticas. Pero desde las culturas antiguas, pasando por el medioevo y llegando al arte moderno, una y otra vez está buscando Europa su identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Ve su origen en las culturas griega y romana,
ve su gestación en el pensamiento cristiano medieval y ve su explosión a partir del arte moderno renacentista. Y ese es el relato que Occidente se cuenta a sí mismo y nos cuenta a todos de su desarrollo artístico. La creatividad es algo que se va muy lentamente necesitando en el arte. La subjetividad del artista va a ser cada vez más importante. Antes la subjetividad no era tan importante. Si el artista lograba representar la realidad con una maestría, como lo hacían tantos del barroco, como lo hacían tantos del mismo Renacimiento, era más que suficiente. Tenían la habilidad para que con estos materiales pudiese representar lo que todos vemos que es realidad. Si no se parece, pues no se parece a la realidad y punto. En cambio, mientras va avanzando el arte moderno, mientras nos vamos acercando al romanticismo, la subjetividad, la manera en la cual un artista ve particularmente una realidad, es lo que va a importarle al arte. Ya no lo que vemos todos, pues ahí está la realidad, todos vemos la realidad y ya estuvieron los grandes maestros del Renacimiento que imitaron la realidad de manera increíble, crearon la proporción, la armonía, las composiciones, la perspectiva científica, todo eso lo hicieron en el Renacimiento. Y no solo eso, lo perfeccionaron en el Barroco, lo desbordaron y lo volvieron a traer ahora en el Neoclásico. ¿Ya para qué? Ahora es importante la creatividad. ¿Qué tiene que decir el artista? ¿Cómo se ve esa realidad pasada por el tamiz, por el filtro de la subjetividad que tiene un artista? Lo empezamos a ver con artistas hoy como el mismo David. David, Jean-Luc David, el que vimos hoy. Si bien él está al servicio de Napoleón, por supuesto, él está al servicio de Napoleón, pero ya está usando su subjetividad, su manera de arreglar esa realidad para hacer, en el caso de David, propaganda para el Imperio Napoleón y tenemos este gran cuadro de Napoleón cruzando los Andes, tan imperial, tan macho, tan, tan magnánimo, tan poderoso. Evidentemente así no se veía Napoleón y menos cruzando los Andes. Los Alpes, perdón, los Andes este, están en Sudamérica. Y mucho menos cruzando los Alpes. El artista va a empezar a impregnarle esa subjetividad a su arte que después en el romanticismo va a ser lo más importante. Si en el neoclásico el deber estaba por sobre todas las cosas y la y las emociones había que reprimirlas, muy al estilo del malestar en la cultura de Freud. Aquí en el romanticismo, en el periodo que veremos la próxima sesión, es justo lo contrario. Lo importante son las emociones. Si eso no va con las convenciones sociales, si eso no le parece a la sociedad, pues qué pena, ¿no? Yo soy un héroe por sacrificarme en nombre de mis emociones, del amor, de la esperanza, de la fidelidad, de la familia, de mi pareja, de los sentimientos, ¿no? Y vamos a ver que aún los románticos, tratando de romper con esta tradición de la que son herederos, van a abrevar de ella de todas maneras. Así es una constante en el arte occidental. Y vamos a ver cómo de pronto la creatividad va a tener este lugar muy, muy, este, eh, un lugar muy consentido, no solo en el arte, primero en el arte, pero después en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Nos dice Tartakievich, ¿qué es esto de crear? Realmente todo acto creativo implica novedad absoluta. Y él nos va a proponer una definición un poco más matizada. Nos dice, crear es producir algo nuevo para quien lo hace, aunque no necesariamente para toda la humanidad. Y eso abre la definición de arte. Vean cómo de pronto el romanticismo, con la inclusión de la creatividad
en lo que valora como belleza en el arte, va a multiplicar sus posibilidades. Ya no tiene que ser algo universal y reconocible. Primero porque es universal y reconocible no existe, es una invención del mismo Occidente, pero ya va a reflejar una cualidad subjetiva del artista, el cómo ve el artista este fenómeno en particular, el cómo siente el amor, la desolación, pero también la política, también los artistas se van a empezar a salir de las academias, va a empezarles a dar flojera lo acartonado de la academia, del clasicismo, y van a empezar a trabajar con un poquito más de libertad. No crean que ya son libres y empiezan a crear con total libertad. No, 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 esto es esta libertad que hoy nos parece tan importante para el arte, se fue forjando muy lentamente y gracias a la inclusión de la creatividad como cuestión importante en el romanticismo. Hablaremos de la industria cultural ya la próxima sesión porque se nos acabó el tiempo. Intenté que no sucediera esto, pero bueno, de todas maneras vamos a hacer, como siempre hacemos, un pequeño repaso al inicio de la próxima sesión para retomar un poco a Goya y este paso, estos tres pasos que vimos al inicio de esta sesión, Bach, Mozart, Beethoven, que representan cada uno al barroco, al neoclásico, que es lo que vimos hoy, y al romanticismo, que es lo que veremos la próxima sesión. Esta triada son muy importantes, entender estos tres movimientos son muy, muy importantes para entender cómo esto después se dispara porque después del romanticismo viene el realismo, una consecuencia obvia después del romanticismo, pero muy pronto empiezan las vanguardias con el impresionismo como primera de ellas, pero también el expresionismo y el fauvismo y empieza entonces una revolución artística gracias a esta apertura que va a tener la revolución del siglo XIX en cuanto al arte, que precisamente va a ser la revolución romántica, que es de la que vamos a hablar la próxima sesión. Ese artista del ese estereotipo de artista, soñador, vago, con su guitarra, que está al margen de la sociedad, que es incomprendido, hasta ese momento no existía. Había atisbos como Caravaggio, ese tipo de artistas, pero realmente eran excepciones. En general, en el arte, primero eran pues, personas que ejercían un oficio, después se convirtieron en académicos intelectuales y ahora entonces tenemos este mito, este estereotipo, esta imagen del artista romántico, que lo vamos a ver, por ejemplo, en Baudelaire, porque les voy a pedir no sé, si estén haciendo las lecturas. Hoy nadie comentó. Les voy a recomendar otra lectura. De todas maneras, yo la voy a comentar la próxima sesión, pero los invito, de verdad, son lecturas muy pequeñas y muy sencillas. Hasta ahorita solo hemos hecho tres y haremos una o dos más y no crean que serán tantas. Y son lecturas, la más grande ha sido de 42 páginas, me parece que ha sido la más grande. Entonces los invito a que las hagan y no solo que las hagan, sino que las comentemos aquí. Vamos a hablar la próxima sesión de esta lectura nueva que voy a traer, que se llama El pintor de la vida moderna de Charles Baudelaire. Baudelaire es uno de los grandes artistas románticos y es francés, así que bebe mucho de la tradición neoclásica de la cual estuvimos hablando hoy. Entonces, les recomiendo también, es una lectura pequeñita, muy, muy pequeñita, El pintor de la vida moderna, yo se las mando. Y quiero que vean este video que tenemos su captura de pantalla también. En esta presentación, donde nos habla un poco del romanticismo. Es un video de 10 minutos, está en inglés, pero tiene manera de ponerle sus subtítulos en español para que entremos en el siguiente tema que va a ser el romanticismo. Espero que les haya quedado mucho más claro este paso de barroco, neoclásico y romanticismo. Regresaremos a ello una y otra vez. La próxima semana vamos a ver un poco de arquitectura, a ver hasta dónde nos alcanza. Ya ven que el tiempo es poco, pero el plan es ver un poco de arquitectura porque lo hemos tenido un poco olvidado. Ya vimos música, ya vimos literatura, ya vimos escultura, ya vimos mucha pintura, ya vimos inclusive algunos dibujos, ya ahora con Goya también vimos inclusive algunos grabados, como que estamos
aunque nos centramos en pintura, estamos diversificando las artes. Entonces vamos a reparar un poquito más en la arquitectura para ver también ese cambio, así como vimos hoy en música, ver ese cambio desde la arquitectura renacentista, la barroca, la neoclásica, y después la romántica, que les digo que tenemos cosas como el Gothic Revival, regreso a lo gótico, a lo medieval. Entonces también veremos un poquito de arquitectura, y veremos que el romanticismo pues también fue un movimiento que surgió en toda Europa, que se exportó a todo el mundo y que también dirigió la historia del arte y los movimientos que surgieron después. Ok, ¿algún comentario, duda? Yo de todas maneras los mantengo informados en por correo y en el WhatsApp. Ya saben, a todos les debe llegar el correo y los que quieran que les llegue también WhatsApp, mándenme un correo o cualquier cosa para que los incluya. De todas maneras, hay este link en los correos para que se incluyan ustedes mismos. Y pues es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con el romanticismo. Que tengan muy bonita tarde y chao, chao. Hasta luego, Gracias. Roberto. Hasta luego.